sino la semblanza de un creador que se ha destacado en los dos campos. ¿Okay? Bueno, le puse el título de Romain Chalbaud, de la escena a la pantalla. El desarrollo de lo mejor de la filmografía de Romain Chalbaud, que nació en Mérida en 1931, se encuentra vinculado con su propia obra teatral. 10 de sus títulos, ¿no oye? ¿Ahora sí? Ok. Sí. 10 de sus títulos escénicos han sido adaptados a la pantalla por su propio autor. Su legado de 22 filmes expresa su compleja visión de la vida popular venezolana y especialmente la de Caracas, ciudad a la que arribó con 6 años de edad cuando su madre se separó de su padre y fue a vivir a una pensión popular del centro de la ciudad. ¿Siguen escuchándome bien o...? Sí. Es que se proyecta esos logotipos sobre el papel y sobre la sombra está perfecta. Fue criado por su madre y su abuela, ambas de fuertes personalidades, en un ambiente eminentemente femenino. Por ello su obra, tanto en el teatro como en el cine, expone la presencia de mujeres emprendedoras que luchan en ambientes dominados por el machismo y la exclusión. Ellas pertenecen, en la obra de Chalbaud, a la dicotomía entre la puta y la santa. Nombre fundamental en la cultura venezolana, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Teatro en 1984 y el Premio Nacional de Cine en 1990. Este dramaturgo, cineasta, director de televisión, guionista y creador de opinión pública es el autor de una vasta obra teatral que comenzó a principios de los años 50 del siglo pasado, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con Los Adolescentes de 1952, Muros Horizontales de 1953 y Caín Adolescente en 1955, un drama sobre la migración del campo a la ciudad cuya adaptación propio Chalbaud habría de convertirse en su primer film estrenado en 1959, cuando se iniciaba la democracia en Venezuela. A partir de esta coincidencia de fechas, en mi libro Cine, Democracia y Melodrama, El país de Romain Chalbaud, que lo editó la editorial Planeta Venezolana en 2001, reviso el desarrollo paralelo de la democracia venezolana y de la filmografía de Chalbaud desde Caín Adolescentes hasta Pandemonium en 1997, que fue su última película del siglo pasado y basada en una obra de teatro. 4 años después estrenó Cuentos para Mayores, una trilogía de narraciones coescritas con José Ignacio Cabrujas, en la primera colaboración entre ambos creadores. La película se divide en 3 partes tituladas La historia del hombre bravo, Los ángeles del ritmo y La falsa oficina del supernumerario, en las cuales Chalbaud experimenta con distintos hilos narrativos, atmósferas y estilos. En 1971 estrenó su único cortometraje titulado Chévere o la victoria de Wellington, un trabajo experimental que fue poco exhibido. Además, mucha gente no recuerda que Chalbaud hizo ese cortometraje. Su siguiente film fue La quema de Judas, que se estrenó en 1974, sobre su propia pieza teatral estrenada en 1965. Este guión también fue coescrito por José Ignacio Cabrujas. En su libro Romain Chalbaud, Poética de la Marginalidad, el crítico e historiador teatral Leonardo Asparren Jiménez afirma, desde su misma aparición en el escenario y en las primeras semanas, La quema de Judas dio origen al criterio unánime de la crítica, que señalaba la aparición de una obra de capital importancia dentro del teatro venezolano. La obra ya expresaba, en 1965, la inminente madurez de un creador que sorprendía al público con su apreciación de un momento político signado por la violencia y la confusión de roles. Puedo afirmar yo
que el verdadero surgimiento de Chalbaud como cineasta se efectuó con La quema de Judas, también coescrita por Cabruja, y protagonizada por Miguel Ángel Landa, el mexicano Claudio Brooks, Hilda Vera, María Teresa Costa, Arturo Calderón y Rafael Briceño, entre otros nombres fundamentales de la escena venezolana. ¿Orlando Urdaneta está ahí? ¿Perdón? ¿Orlando Urdaneta? No. ¿No? En el marco, todo esto es en el marco del surgimiento del nuevo cine venezolano que el mexicano Mauricio Wallerstein había iniciado con Cuando quiero llorar no lloro, en 1972, sobre la novela de Miguel Otero Silva. Tanto la pieza teatral como el film narran los avatares de Jesús María Carmona, un delincuente menor, que se hace pasar por policía para poder robar un banco. Pocos días antes de hacerlo, al ver un grupo guerrillero roba el mismo banco y Carmona muere defendiéndolo al verse obligado a actuar como policía. Esto es juego de los roles, ¿no? Posteriormente se decide usar su imagen en la policía como ejemplo de los oficiales de la policía y se le rinden honores, pero por distintas circunstancias se revela su verdadera identidad. Y mientras tanto, en el barrio donde creció Carmona, el barrio popular, quiero decir, queman su efigie por considerarlo un Judas traidor. Más allá de su anécdota, lo que sobresale es el fresco social y cultural que Chalbaud ofrece sobre la vida de las barriadas populares caraqueñas, rasgo que domina la mayor parte de su filmografía. En 1974, Chalbaud, Landa, Miguel Ángel Landa, su autor de gran película, y el director de fotografía y también realizador César Bolívar, fundan la empresa Gente de Cine, que es la productora de sus siguientes películas. 2 años después, Chalbaud adapta su 6º trabajo teatral, Sagrado y Obsceno, que había estrenado en 1961, antes de La quema de Judas. Concebido como un thriller político, el film se estrenó en 1976 y fue un auténtico éxito de crítica y taquilla. En la Venezuela del auge petrolero y la pacificación de los años 70, impulsada en el primer gobierno de Rafael Caldera, el extranjero Pedro Zamora, interpretado por Landa, regresa a Caracas y se muda a la pensión de la señora de Vista, donde se convierte en un inquilino más. Allí vive la cultura del hospedaje urbano con sus personajes exóticos, que, como el propio Chalbaud, provenían de la provincia. Pero Zamora, ahí viene la cosa, pero Zamora regresó a cumplir una venganza. Matar a Diego Sánchez, actuado por el gran actor Paul Antillano, que ya falleció hace años, que interpretó al comandante del grupo policial que mató a sus compañeros de guerrilla en la década anterior. Sin embargo, no es una película política, sino un film noir, al estilo caribeño. Una de sus escenas fundamentales es cuando Zamora se reúne con su antiguo comandante guerrillero, protagonizado por el propio Cabruja, quien le suelta un monólogo apasionado para reconocer que la estrategia de la guerrilla no solo había fracasado, sino que también había sido un error político, una confusión pública de aquel momento que fue muy convulso en la vida política venezolana. Su siguiente película, también inspirada en una de sus más exitosas obras teatrales, estrenada en 1968, se convirtió casi de inmediato en un clásico del cine latinoamericano, El pez que fuma. Se estrenó en 1977 y definió el estilo narrativo de un realizador ya maduro. La historia de un prostíbulo llamado El pez que fuma, ubicado en el litoral central, muy cerca de Caracas, estableció una parábola del poder en la Venezuela petrolera. La Garza, interpretada por la gran Hilda Vera, presentaba el burdel con una mano firme al lado de su amante Dimas, quien había sucedido a Tobías, que ahora estaba preso. Allí llega el joven Jairo, que es Orlando Urdaneta, con intención de desplazar a Dimas. Con guiones coescritos de nuevo con Cabrujas, el film recibió múltiples premios,
incluidos 2 India Catalina, la mejor película, y Aida Vera como la mejor actriz del festival, en el Festival de Cartagena de 1978. La película devino en referencia medular del cine venezolano con grandes alusiones a la vida política, al petróleo, al machismo, a la revancha social, a la democracia de entonces. Chalbaud dejó sentado su preferencia por las atmósferas delirantes y los personajes marginales, con claras influencias de Buñuel, Fellini y del cine mexicano clásico, como se repetirían en algunas de sus mejores películas posteriores. En 2 ocasiones fue elegida la mejor película nacional de todos los tiempos. Aquí hay una anécdota que no está escrita porque cuando llega Jairo, que es un hombre muy colombiano, ¿no?, allá en Venezuela, y cuando llega Jairo al prostíbulo, la garza le pide la célula, porque ¿cómo es eso? Entonces ella recibe la célula. Tú naciste en 1958, tú tienes la edad de la democracia, pero burlona. una expresión muy burlona. Bueno, esta película, ya dije que en 2 ocasiones ha sido elegida la mejor película nacional de todos los tiempos. Ya consagrado, Chalbaud se aleja momentáneamente de su dramaturgia personal y propuso en 1978 su versión de Carmen, la novela de Méliès y la de 15 años. No, pero en serio. Bajo el título de Carmen, la que contaba 16 años, que es una canción popular venezolana, como la popular canción de la banda venezolana Los Antaños del Estadio, protagonizada por Miguel Ángel Landa, Mayra Alejandra, que es un papel de Carmen, y William Moreno como el torero Escamillo. En 1979 regresó a su propia dramaturgia y con guión de Cabruja estrenó El Rebaño de Los Ángeles, fundamentado en la rebelión de Los Ángeles, estrenada en el 67. Aborda 2 temas presentes en la sociedad venezolana de entonces: la crisis del sistema educacional, representada en la vida cotidiana de un liceo, y los conflictos de la población marginal ubicada en el cinturón de miseria de Caracas. Un puñado de personajes representan las dudas de la adolescencia, el acoso estudiantil, el abuso sexual, la reivindicación del rol del maestro y la necesidad de fortalecer la familia. Contó con las actuaciones de Mari Soriano, Pilar Romero, Alisa Plaza, Arturo Calderón, Tania Saraya, y un conjunto de intérpretes muy conocidos de esa época. Incluso ahí estaba Flavio Caballero, colombiano, y el dramaturgo José Simón Escolona. También estaba, por supuesto, Hilda Vera y Miguel Ángel Landa y Rafael Briceño. O sea, sí. Pero Rafael Briceño mucho mayor que todos ellos, ¿no? Sí. No, ya Rafael murió. Hace tiempo. Sí. En 1985 vuelve a retomar su dramaturgia cuando presentó Ratón de Ferretería, estrenada en 1972, por primera vez la obra de teatro, quiero decir. Por primera vez, Chalbaud se aleja del universo popular urbano para expresar las angustias de un personaje exitoso en el mundo profesional y fracasado en la vida privada, que ha alcanzado un impresionante estatus de vida gracias a su trabajo en televisión, que es soltero, no le rinde cuentas a nadie y dispone alegremente de su solvencia económica, la cual le permitirá dejar el trabajo y dedicarse a su verdadera vocación, escribir novelas. Fue escrita por Isen Martínez, dramaturgo, novelista y guionista venezolano que reside en Bogotá desde hace 10 años. También fue protagonizada por Lara, por Vera, por Briceño, por Salario y otros actores vinculados con la filmografía de Chalbaud. En 1987 presentó una de sus mejores películas, La Oveja Negra, fundamentada, tengo entendido porque nunca me lo quiso confesar Román, fundamentada en una obra teatral que creo que nunca se estrenó y que fue convertida directamente en película. O sea, él escribió la obra, nunca la puso en escena, sino que la convirtió en una nueva película. ¿De qué se trata? Un grupo de ladrones y marginales viven en una gran nave donde han creado un universo muy simpático y bien particular. Esa gran nave era un viejo cine caraqueño, abandonado. ¿Okay?
La policía utilizará todos sus recursos para transgredir su espacio, pero una y otra vez fracasará en sus intentos. Ese conjunto de seres marginados vive en una sociedad utópica, dentro de un cine abandonado. Sus líderes son Aníbal y el brujo esotérico, Evelio, que fue un muchacho criado en ese cine, y donde conoce a Sagrario, que es una prostituta recién llegada. Poco después llega Jairo, otra vez el nombre Jairo, un policía que causa pánico en la comunidad, pero que no está en busca de malhechores, solo de su mujer, que lo ha abandonado. Por culpa de Sagrario, Evelio termina en la cárcel, pero ella vuelve con su esposo, para que salga libre y no destruya la comunidad. Posteriormente, Evelio sale de la cárcel, y Sagrario termina con el policía, pero está embarazada, y no sabe de quién. A medida que Evelio prepara un asalto, su raya crece por el embarazo, y la historia llega a un climático final. Como se dan cuenta, esto es una historia de enredo, de equívocos, de personajes que todos viven bajo el amparo de bueno, el Aníbal, que es como la figura matriarcal, ¿no? Que es ya una figura típica tanto de la dramaturgia como el cine de Román. El guión de esta película compleja, que expresa la marginalidad como tema recurrente en la obra de Charcot, fue su primera colaboración con el guionista venezolano David Suárez. Esta película fue fotografiada por Javier Aguirre Salove, que es una gloria de la iluminación y la edición de fotografía. Aguirre Salove fue el director de fotografía de ese universo oscuro y extremo. Es una de las películas más complejas de Román. No es tan divertida como El pez que fuma, pero tiene un drama interno importantísimo. Con David Suárez volvió a trabajar en Cuchillos de Fuego en 1990, cuando adaptó su obra Todo bicho de uña, que había sido estrenada en 1982. De nuevo, el tema de la venganza retornó a su trabajo creador cuando narra la búsqueda de un muchacho de provincia a lo largo de una década para encontrar al violador y asesino de su madre. Los pueblos andinos y su cultura conservadora conforman el contexto dramático de esta historia, protagonizada de nuevo por Landa, además de Maricela Berti, Gabriel Fernández y Javier Zapata, que son actores mucho más recientes, y además actores de televisión. El último film de Charcot, estrenado en el siglo pasado, es Pandemonium, la capital del infierno, en 1997. Un film alucinante y desesperado que se basa en su obra Vesícula de Nácar, que había sido estrenado en el año 92. En el año 92 fue el año del intento de golpe contra Cabán del Pérez por parte de Hugo Chávez. La trama se pasea entre la realidad más cruda hasta la más absurda fantasía, salpicada de dramatismo y situaciones hilarantes, desenvolviéndose en la Venezuela de 1989, justo antes de los acontecimientos sociopolíticos que sacudieron al país los días 27 y 28 de febrero, que se le conoce como el Caracazo. Grotesca historia plagada de imágenes desconcertantes y curiosas que reflejan la decadencia social venezolana. Ahora él es un lunático, un poeta inválido que vive en un edificio abandonado en un barrio marginal. Su máxima ocupación es transmitir sus poemas y relatos a través de unos altavoces colocados en el tejado. Por eso se llama Pandemonium, Radio Pandemonium, se llama la emisora de él, ¿no? Pero la avaricia y la necesidad de los que lo rodean sumirán su patética vida aún más en la violencia y la muerte. Fue coescrito por Suárez, Charcot y por Orlando Planeta, que fue el actor principal que interpreta a Adonai. Fue la expresión de la profunda decisión de Charcot sobre la corrupción, la complicidad y la indiferencia de una sociedad conflictiva. Luego tardó 7 años en dirigir su próxima película, El Caracazo, que no está basada en ninguna obra de él, sino que fue una película solicitada por el propio Hugo Chávez, con el guión de Rodolfo Santana, que es un dramaturgo venezolano muy importante. Dicen que es uno de los filmes más caros producidos en Venezuela,
con un presupuesto de 3.000 millones de bolívares, que en aquel momento eso era una locura. No bolívares de ahora, sino bolívares de la época. ¿Okay? A pesar de toda la promoción del gobierno, fue un fracaso en taquilla. No cubrió los costos. Yo creo que era imposible que cubriera esos costos. Y además ya había comenzado una actitud muy crítica con respecto a Chávez. Ya al Caracas. Además era otro tipo de cine. Este era otro tipo de cine. Distinto a todo el cine que había hecho Román Chalbaud. Bueno, y a partir de ahí ha hecho otro tipo de películas con otro estilo. Vamos a dejarlo así. Pero lo más importante reside en su filmografía anterior, que establece los lazos entre la escena y la pantalla. De las 22 películas que ha hecho Román, 10 sobre su propia obra y sobre la Carmen, la ópera de 15 años. Todas sus películas han sido exhibidas en importantes festivales e instituciones, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que le dedicó una retrospectiva en 1985 y del que fue jurado oficial en 1990. También el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que le dedicó otra retrospectiva. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Filmoteca Española. Bueno, esta es una semblanza de un hombre fundamental en la cultura venezolana, que genera debate, genera intercambio de opiniones. Y yo sé que algunos de ustedes conocen bastante bien la obra de Chalbaud, que otros no. Entonces yo creo que quería dar una visión global de ese vínculo entre cine y teatro en un director muy importante. Al revisar la filmografía de Román Chalbaud, por lo menos cuando yo recopilé yo textos para el ABC del cine de autor, veo que de esas 12 películas hay todo un bestiario en los títulos, casi como Buñuel. La gata borracha, el pez que fuma, creo que son nombres de burdeles. ¿Sí? Después el cangrejo 1, el cangrejo 2. El cangrejo es como actos de corrupción, ¿no? Como son 4 crímenes. Embuchados. Un libro muy chicharrones, famoso. Decimos acá, chicharrones. 4 crímenes, 4 poderes. Es el nombre de la... Ah, ya. El rebaño de los ángeles, la abeja negra. La oveja negra, sí. O sea, hay un bestiario alrededor de la cuestión. Todo bicho de uña. ¿Cómo? Todo bicho de uña. Ay. También. Así, bicho de uña. Sí. No conocemos. Sí, hay un bestiario. Él está. ¿Ah? Creo que es importante acotar que hay un ensayo escrito en Venezuela que se llama Pobres por Naturaleza, que consagra como estética el tema del pobrismo y establece que el cine venezolano